Él es nuestro querido amigo e inolvidable profesor José Daniel Toribio. Así es. Qué placer estar con Bienvenido, José Daniel. Con esa presentación hasta una senaduría se gana sin hacer campaña. Mire, hablando de senaduría, me dicen que José Daniel está en la banca libre. Mira, hay problemas aquí. En la banca libre. Estos muchachos no pueden tener nada José callado. Daniel es uno de los principales colaboradores de la alcaldía del municipio de Salcedo. Sí, pero me dijeron por ahí. Es un hombre. Me dijeron por ahí es un hombre de la alcaldesa. Que ya la vida política de José Daniel pasó a la historia. No tanto así, José sino Daniel que llega un momento que tú tienes que reflexionar, ¿Sí? o volver con la misma esposa, o cambiarla, o no tener esposa. ¿Qué significa EPJ, José Daniel? Eso es, yo pertenezco a un movimiento de encuentro de promoción juvenil y sirvo. En el 14 fui como servidor adulto y como participante, y ahora volví en este último encuentro que se hizo, trabajando con jóvenes, promoviendo los valores cristianos, sociales, familiares, sobre todo. ¿Tú no has hecho el Emaús, eso, la cosa que se llama Emaús? Sí. No. ¿Cómo es eso, Chiqui? No. La cosa que se llama Emaús. ¿Qué es? Cuando yo hice encuentro... Unos caminantes Sí, que transitaban el camino pero Emaús. como lo escucho como algo... A la gente de Alvarito que se activen viendo este programa, que hay, hay gente aquí que va... Yo no estoy degradando ni desprestigiando el encuentro de Emaús bajo ninguna circunstancia. Nosotros apoyamos. No, la forma tuya, Chiqui, de preguntarle. No, pero es que toda... Yo hice el EPJ, ¿eh? Sí. ¿Qué hizo el EPJ? Yo hice el EPJ. Sí. Pero no sentí nada, es otra cosa. Sí. Pero hice el EPJ. Lo sabemos. Lo hizo. Porque no debe ser esos 3 días y medio. El cuarto día, ¿cómo va tu cuarto día? Excelente. No deben ser 3 días y medio solo, sino que hay que entonces aprovechar esa oportunidad. Pero que yo no sentí nada en el EPJ, eso es otra cosa. Pero vamos a llevar a un encuentro de Emaús. No, pero hay que darle seguimiento para... Emaús. Si no se aprovechó en esos 3 días y medio, entonces... Porque hay muchos actores ahí como que el encuentro se pusieron peor. Pero tú mismo me has dicho, Chiqui, yo quiero en esa parte resaltar tus palabras en diferentes ocasiones. Hay personas, donde quiera que estén, que van a hacer lo mismo. Si nos llevamos de aquellas personas que andan pensando... ¿Tú lo hiciste, Dan? No, yo no lo he hecho, Emaús. Qué raro que tú eres un hombre de la iglesia. Pero no lo he hecho, tú fuiste presidente de la asamblea. A ti nada más te faltó ser cura. No, pero no lo he hecho, Vamos con un invitado, dejemos a los Emaúses tranquilos, a los Emaúses. El camino a Emaús, un camino bonito, los caminantes hacia Emaús. El primer encuentro en Miami. Yo me leí la historia completa del encuentro. Ok. Solamente me falta hacerlo. José Daniel Toribio, hermano y amigo. Gracias por la invitación. Comenzamos con preguntas que estarían un poquito fuera de contexto, porque viniste hoy a hablar de historia, que es en donde eres más fuerte. Yo lo puedo decir. Todo es historia. Yo lo puedo decir que eres donde eres brillante, aunque no quiere decir que no lo seas en otras áreas. Pero como maestro y profesor eres brillante. Incluso hasta tus adversarios lo han reconocido. Bueno, que es mucho decir. Salcedo tiene excelentes maestros. Que es el rey de la que son mis maestros. Salcedo, que es el pueblo en donde impera la mezquindad. No. El pueblo de la mezquindad. Sí, han reconocido que José Daniel es brillante. Pero háblale de otra forma del pueblo de Salcedo. Bueno, es el pueblo de la mezquindad, hay mucha gente mezquina. Es tu pueblo, Chiqui, es tu pueblo. Sí, yo no vivo ahí. Pero es tu pueblo, es tu raíz. Yo visito ese pueblo. Es tu raíz. Sí, y quiero mi pueblo. José Daniel, Día de la Raza. Sí. 12 de octubre, Día de la Raza. ¿Por qué Día de la Raza? Ratificarle el agradecimiento por la invitación. Hoy, 12 de octubre, la historia que tiene un carácter especulativo, eso dice Juan Brand, en su libro de Para comprender la historia, señala que una fecha, un día como hoy, ¿verdad?, de 1492, se produce un acontecimiento que para muchos historiadores es el acontecimiento más importante que le ha pasado al mundo después de la creación del mismo. Y habría que preguntar por qué. Lo primero que hay que comenzar hablando de los conceptos que se han utilizado para referir el día de hoy. Y aunque mi amigo Vladimir Ferreira, Chiqui, habla de encuentro de la raza o de las razas, hay que referir que el concepto que más se ha aplicado es el concepto de descubrimiento de América. Y eso es el concepto que más se ha utilizado. Sí, ese es un concepto. Hay dos conceptos que manifiestan egoísmo en el Imperio Español.
El primero es Descubrimiento de América y lo segundo es Día de las Razas, que no era de las razas. Día de las Razas. Y voy a explicar el primero. ¿Por qué es una manifestación de egoísmo imperial, monárquico, el concepto de Descubrimiento de América? Porque el continente americano nunca estuvo en la mente de los europeos, específicamente el quien dominó la mayoría de la territorialidad y de la población en América, que fue España, nunca tuvo en su mente América como una demarcación amplia, territorial amplia, donde vivía gente, sino que lo vio como un concepto de tierra. Esto es, ¿qué había en Europa? La inmensa mayoría de los países europeos vivían una monarquía. La española comenzó el 19 de octubre de 1469, cuando se produjo un acontecimiento que se ve simplemente como familiar, pero que unificó bajo una sola monarquía el gobierno español, que fue el matrimonio de Fernando y de Isabel. Habían 4 reinos en España: Aragón y Castilla, León y Granada. Estos dos últimos no significaban nada, fueron absorbidos y se convirtió España entonces en la monarquía que todavía es, con el carácter parlamentario, a través de la figura de Isabel, que luego, cuando murió en 1504, entonces el rey Fernando duró gobernando España hasta 1516. Esa expresión le daba a España como monarquía el interés de conquistar tierra. Y lo otro es el día de, o sea, no ver América desde el concepto población, después sociedad, sino del concepto tierra, para expandir los dominios de la monarquía, el gobierno imperial. Y el concepto Día de la Raza era porque significaba una supremacía, la raza caucásica, la raza blanca, la raza española, sobre la población que nosotros teníamos aquí, más de 60 millones de indígenas, que pasaban a ser esclavos dependientes, no todo de España, porque hay una cuota inglesa, y hay una cuota portuguesa, y hay una cuota francesa, y hasta de otros pueblos de Europa que hicieron injerencia en el continente americano. Pero, ¿por qué llamarle hoy el Día de las Razas? Es que tú sabes que el concepto de la globalización es un concepto reciente. Inclusive hay un historiador, un sociólogo político brillantísimo, como dice Chiqui Samir Amir, que es el que se considera comenzó en el año 1961 a hablar de globalización. Sin embargo, es el concepto el que es reciente. La conquista de América, que es como yo le llamo, la conquista de América significó precisamente eso, la apertura. ¿Y cómo comienza esto? Mira, hay una ciudad bellísima en el oriente que se llama Estambul. Está ubicada en la parte noroeste de Turquía, a orilla del mar Bósforo, que originalmente se llamó Constantinopla y después se llamó Bizancio, hoy se llama Estambul. Esa ciudad, en 1453, la tomaron los turcos, con dos propósitos. Primero, evitar el avance del catolicismo europeo hacia el oriente, que ya vivía los albores y el desarrollo, la explosión de una concepción religiosa que había fundado en el siglo VIII Mahoma, ¿verdad? Y el otro era no permitir que se siguieran aprovechando de las riquezas que del oriente los europeos estaban consiguiendo, ¿verdad? Las especias, sobre todo, para proteger la carne, para tomar líquido, etcétera, etcétera. Para evitar eso, sin pagar impuestos, pasaban los puestos de Constantinopla. Los turcos ocuparon esa capital, que fue la capital del Imperio Romano de Oriente, o Bizancio, o sea, que el Imperio Romano se dividió en dos en el año 395. Esa ciudad, que era fundamental para pasar al oriente, fue ocupada por los turcos, y es por eso que, digo yo, un ideogeográfico error, aparece el continente americano. Porque 40 años después, Colón fue a la corte portuguesa, 1482, 39 años después, a llevarle la propuesta de que navegando el mar tenebroso o el océano Atlántico se podía llegar a los mismos lugares que estaban llegando antes de que los turcos tomaran Constantinopla. Y fue rechazada la posición, porque fue Colón con un sensacionalismo diciendo que ese mar Atlántico era muy tenebroso, que había un monstruo de 7 cabezas, etcétera, etcétera. ¿Qué perseguía Colón con eso? Darle mayor magnitud a su travesía y hacerse él el gran héroe que pudo atravesar los mares habiendo vencido. No. Un abusador. Bueno, ese concepto se puede aplicar aún mucho más, porque recuérdate que el marco jurídico de la conquista de América tenía una disposición fundamentada, un contrato firmado entre Colón y los reyes de España, que fue las capitulaciones de Santa Fe. Si yo te digo a ti, Dani, de cada 10 mangos que tú consigas hoy,
uno es tuyo, que tú vas a hacer el mayor esfuerzo para conseguir 50 para que sean 5. Claro. Entonces Colón tenía la oportunidad del 10% de todo lo que fuera la riqueza minera que llevara o enviara hacia España. Por eso entonces se desarrolló no solo por parte de él un sistema económico, social, político abusador que utilizó la mano de obra de los indígenas como consecuencia entonces, o como causas entonces de que tenía que atender el porciento que él iba a obtener según las capitulaciones de Santa Fe, y por eso las víctimas fueron los indígenas. Por eso España no vio nunca a América sino como un objetivo meramente económico. E inclusive una monarquía no solo debe dominar territorio, sino también que debe expandir su cultura. Y aunque nosotros hablamos la lengua española, la hablamos no solo por la presencia de los españoles en ese momento, sino por la continuidad de esta idiosincrasia de la lingüística que se quedó impregnada en nosotros, y que como no tuvimos la injerencia, como en el caso de los haitianos, que aunque fue esa parte colonizada por los españoles en función de la isla de Santo Domingo, cuando Francia se apodera de ella, cambia total y radicalmente la cultura, y hoy entonces nos encontramos con un léxico, una lengua, una cosa rara que hablan los haitianos, el creol, que no se parece prácticamente en nada, sino que tiene más parentesco, inclusive, más parentesco no, prácticamente la misma literatura con el francés. Entonces, lo que significa esto que la intención original no era ni siquiera expandir la cultura, es que en ese momento de la conquista de América, España era el África blanca de Europa. ¿Ustedes no sabían eso? Por la razón de que España era el país más pobre. Los que están a la vanguardia ya, que como consecuencia de la revolución que ha habido, el desmantelamiento del feudalismo del siglo XIV, a principios del siglo XV, quienes más están avanzando hacia las nuevas expresiones de producción, que es el capitalismo, son Francia e Inglaterra, los mismos países de Europa, que le compraron todo lo que era la riqueza que iba de América a España, porque España no tenía ni industria textilera, ni industria metalúrgica. Por eso el cuero que iba de América, España lo recibía y se lo vendía macizo a Francia o a Inglaterra, que sí lo transformaban entonces en vestimenta para el uso personal y otro tipo de uso. Igual también la minería, que al no tener esta concepción, o sea, esta industria, también le vendían el oro a Francia e Inglaterra, y lo aprovecharon de manera tal que llegó un momento determinado que los franceses y los ingleses ya no le compraron más a España. ¿Y qué decidieron? Venir entonces hasta América a desarrollar una actividad que los mismos españoles la bautizaron como el contrabando, porque los mismos colonos españoles de Santo Domingo y de otras Antillas del Caribe, que fue el foco de atención de los corsarios y los piratas que en nombre de Francia e de Inglaterra vinieron a esta zona, porque por su ubicación geográfica era muy favorable. O sea, ¿cuál fue la reacción de España? Bueno, Santo Domingo fue el que más sufrió con eso. ¿Por qué? En el año de 1605, el rey Felipe y el gobernador de Santo Domingo en ese entonces, Antonio Osorio, llevaron a cabo un traslado de toda la población del norte, que era por donde se desarrollaba el contrabando, hacia poblados que hoy están ahí, como Vallaguana, Vallajá, Monteplata, etcétera, etcétera. Pero la gente volvió otra vez al norte. Volvió otra vez para allá. ¿Qué ocurre? Que en el año de 1606 el egoísmo era tan grande que entonces desarrollaron la segunda etapa de ese fenómeno que se llamó las devastaciones. ¿Y en qué consistió eso? Mataron todo el ganado, quemaron todos los ingenios. Eso quiere decir que le sacaron la matriz a la madre productora de la isla de Santo Domingo, y mucha gente emigró de aquí. Se fueron para México sobre todo, y dejaron la isla de Santo Domingo vacía. Ahora, yo soy un crítico desde un objetivo. O sea, el hecho en sí, ¿cuál era la intención? ¿Cuál era la naturaleza de la empresa del mal llamado descubrimiento de América? El mal llamado descubrimiento. ¿Cuál era la naturaleza de esa empresa oportunista española europea? Bueno, he dicho algo y lo sabemos, pero hay que ver entonces este acontecimiento desde otra óptica. Si ustedes me lo permiten, yo puedo explicar. Por ejemplo, explíquelo. La historia se fortalece. ¿Por qué? Porque al este acontecimiento ocurrir un día como hoy, entonces los anales de la historia reciben este acontecimiento y lo que él significa.
¿Y qué es lo que significa? La incorporación a la civilización del mundo, la incorporación a los ojos de la interpretación científica de una realidad que se llama América. La geografía alcanza mayores dimensiones. Los mapas que ya habían dibujado trazado los griegos, ¿verdad? Claudio Ptolomeo, que se considera ser el primero de los científicos del mundo, que trazó un mapa mundi, dejó un gran vacío. Ese vacío, con el acontecimiento que hoy conmemoramos, no celebramos, se completó. Pero ¿Por qué no se celebra? Mucha gente lo celebra. porque es que la palabra celebrar y conmemorar, eso significa, por ejemplo, es muy distinto. tu mamá está viva. Sí, es muy distinto. Tu mamá está viva. ¿Por qué mucha gente lo celebra y lo ve con orgullo? Sí, porque la historia es interpretativa. Entonces, ahí, por ejemplo, tú lees a Fran Moya Pons y Fran Moya Pons se va por ese lado, porque Fran Moya Pons, que es un historiador dominicano, es el niño lindo, buenísimo, de la burguesía dominicana. Y dice el mismo Juan Brand que la historia la escriben los de abajo, la hacen los de abajo. ¿Cuál te gusta más? Roberto Casán o Fran Moya Pons. Roberto Casán. Roberto Casán. No, pero Jacinto Jim Bernal es un estúpido como escritor. Un estúpido como escritor. Un estúpido. La historia, la cronología. Es como el salseo que tú comparas a Francisco Padrón con José Daniel. No, pero no me lleve a José Daniel. Él está viejo y todo, pero Padrón es uno de los intelectuales más parados de este país. Sabe más que... Sí, mil veces. Es mi maestro mío. Hay algo... José Daniel, bro. Hay otra cosa. Hay algo en contra. Esa no es la idea. La idea no es crear un chisme de eso. Pero ya lo creaste. No, ya lo creaste. No, Padrón es un tipo democrático. Pero ya lo dijo. No crear un chisme. Daniel. Él sabe no es la idea. Él sabe que donde él va a bailar, le cago los zapatos. Después quieren dar a creer que esto es un programa de chisme. No. Este programa no se caracteriza. Este programa se caracteriza. No. Es que muchas veces la pregunta, ¿cuál conoce más la historia? Pero eso es otra cosa. Sí. Vamos a continuar. La ciencia alcanzaron niveles exorbitantes. La medicina, la química, la biología, he hablado de la geografía, he hablado de la historia, pero también hay un acontecimiento fundamental, que si bien no tiene como escenario América, tiene como escenario Europa, pero América le sirve de palanca para la promoción y el desarrollo de un sistema económico maldito, que el Papa le llamó en estos tiempos, Juan Pablo II, el capitalismo maldito. El capitalismo salvaje, sobre todo al neoliberalismo que permite que hasta lo que está prohibido. Sé que le gusta a Leonel, hasta lo que está prohibido. No la política de Leonel Fernández, el neoliberalismo. Bueno, él hace mucho hincapié yo no sé nadar, no me meta para lo hondo. Yo por ejemplo voy a la neoliberalismo. O sea, Daniel, el agua de la playa no la porque ese es tu agua, Ese es tu agua. Pero productor, el agua de la playa. Esta no es una entrevista política. Pero tú viste que pusiste el tema. Pero yo no estoy atribuyendo ninguna cercanía, preferencia política al invitado. Él vino como profesor en el día de hoy, que brillante. Pero hasta lo comparaste. Vamos a aprovecharlo, Daniel. Daniel, tenemos una deficiencia. Vamos a ver con la historia. Vamos a seguir con la historia, pero yo no quiero que esa entrevista se termine sin yo escuchar de usted qué está pasando, porque esta historia no se está viendo así, ni en los libros, ni en las aulas. ¿Qué está pasando? Hay una falta de lectura entre los estudiantes, una falta de preocupación de los padres porque sus hijos lean, y hay una falta de lectura en nosotros, los maestros. Y debo advertir que no estoy pensando en nadie en estos momentos, estoy pensando en un solo maestro que no lee, y ese maestro ustedes lo están entrevistando ahora. O sea, yo lo digo por mí. Coger una hora, leer 2 libros, leer el periódico, leer, qué sé yo, eso no es leer. Es que saber que así como el chofer, sí, pero ni siquiera eso están haciendo. El chofer tiene el timón para guiar, nosotros tenemos la lectura para guiar, pero primero para guiarnos. Tú no tienes que ser maestro para leer. Hay que hacerlo. Entonces, ¿por qué no se está enfocando con esa profundidad? Inclusive ni siquiera quien está hablando contigo lo puede profundizar mucho en la escuela o en el liceo. ¿Por qué? En primer lugar, el descubrimiento de América es un acontecimiento que nadie le hace caso. Si tú te pones a hablar, si tú te pones a ver, es un acontecimiento que inclusive
es macro por encima de otros acontecimientos históricos locales o microlocales. ¿Por qué? Porque se constituye en el acontecimiento que dio lugar a que en lo adelante pudiéramos nosotros tener una isla, una república y los demás, las otras partes del continente tener su propio país. Pero sí, lo que quiero culminar para atender cualquier pregunta que ustedes quieran hacerme es la parte que tiene que ver con el siglo XV, el siglo XVI, que se convirtió a partir de la conquista de América, que sirvió como palanca para la promoción de esto que yo voy a decir, es el nacimiento, perdón, del capitalismo como sistema económico y del renacimiento como figura, movimiento intelectual, filosófico, artístico, político, económico, que transformó la sociedad europea, pero que lamentablemente nosotros seguimos siendo en ese momento esclavos de un continente que en los albores del desarrollo, un continente que se considera el vientre de la promoción de todas las ciencias, nosotros seguimos siendo. ¿Por qué? Porque ellos, mientras Francia e Inglaterra impulsaban en América sus colonias con tendencia capitalista, España todavía estaba luchando entre el esclavismo y el feudalismo. Naturalmente las manifestaciones feudales en España eran más notorias que la esclavista. Así sometieron a la población indígena de América a partir de una relación feudal, una relación de trabajo feudal, pero en el fondo eran esclavos. ¿Por qué? Porque la servidumbre, que era en este caso la mano de obra indígena, que la atacaron tanto que inclusive hubo que traer africanos hasta acá por ese egoísmo y por ese desastre que España produjo en América. No tengo yo el color de ustedes, tuve más clarito. Sin embargo, yo agradezco ser así, porque la comunidad está contenta. Mi papá era medio de nosotros tres, el único blanquito es Chiqui. Sí, porque vive en aire, vive acomodado. Chiqui siempre refleja como un nivel de burguesía, aunque no pertenezca a ella. Le dice Viquiana que es mejor ser malo. Mira, y que crean que uno es bueno. Yo soy un indigente, a mí no me pega nada de eso. Él ya no es Ferreira. Yo soy un hombre de escasos recursos. No me lo digo, que se lo digo a la calle. Yo soy un hombre de escasos recursos. Entonces, un indigente. Yo soy un indigente. Indigente. No me pega. José Daniel, en estos minutos que nos quedan, vamos a bajar más para acá, a los 1800. Los padres de la patria, Juan Pablo Duarte y Díez, Manuela Díez, la mamá de Juan Pablo Duarte. El proceso de identificación. Sí, esa época de la historia maravillosa, de la historia dominicana. Y naturalmente tenemos que preguntarte tu opinión sobre lo expuesto por el comunicador Álvaro El Velo, de la Z101, que dice que Juan Pablo Duarte no fue más que un homosexual, un cobarde, un homosexual, un cobarde. Mientras su mamá se moría, él estaba en Venezuela y no vino a socorrerla. También dijo que le faltaba carácter, que era débil. Tu apreciación. Mira, es verdad que era homosexual, Juan Pablo Duarte. Por favor. Mira, yo le he puesto por el velo. Pero mira, es que una figura pública. La figura. Se lo preguntó en esa entrevista, estaba Roberto Casá. Pero no hay prueba de eso. Roberto Casá, parece que conforme que Roberto Casá. Mira, es que una figura pública lamentablemente tiene que someterse a este escrutinio. Y sin embargo, con más razón, el que ha sido tal vez la figura pública de más dimensión de la República Dominicana, porque estamos hablando del principal padre de la patria, del arquitecto de todo un proceso. El cerebro. Del arquitecto de todo un proceso, que si bien él no estuvo en la construcción de esa gran obra, fue el que la diseñó. Porque, por ejemplo, si tú coges la Revolución Cubana, el hombre que subió a dirigir las tropas a la montaña, a comer batatas crudas y a comer ¿cómo se llama? Alimaña, desde 1956 hasta el 1 de enero del 59, cuando bajó triunfante la Revolución Cubana, fue Fidel Castro. Sin embargo, hay alguien que se convirtió
en el arquitecto de ese Pero no proceso, la homosexualidad. que se llama Ernesto Guevara. Lo de la homosexualidad, José Pero Daniel. lo que te quiero decir que eso al final de cuentas no es parte. ¿Qué significado No es tiene parte eso? para tú sindicar a Juan Pablo Pero, Duarte ok. y relacionar su condición. No se lo conocieron mujeres a Juan Pablo Duarte. Sí, pero está bien. Pero eso no es un No se pecado. conocieron mujeres a Juan Pablo Pero eso no Duarte. es pecado. Pero está bien. Yo tengo un hermano. Incluso la Biblia te da libertad que tú puedas optar por... Pero no le estamos cuestionando por el hecho de que lo pudo haber sido o no. Bajo ninguna Yo tengo circunstancia. un hermano que tiene Estamos 48 preguntando, años. Tenemos que preguntarle, porque el experto acá en historia Y no conocedor de Daniel. tiene novia. Vamos a leer textualmente No, pero lo que. lo que dijo el comunicador Álvaro Arbelo. Dijo, Duarte era un vacilante. Este hombre escapa, pasa 20 años al margen del país y de la familia. La madre va muriendo, los abandonó. Era un depresivo, un irresponsable que arrastró a su familia a la miseria y a la muerte. Ve a ese Duarte irresponsable. No fue consecuente con la familia ni con la patria. Por lo que yo digo que hoy Perón, lo más fuerte, que Gregorio Perón es el padre de la patria y no Duarte. Mira, irresponsable, charlatán, pero ya tú vas, vacilante, desgraciado. Y su familia no hizo nada. Más bien dijo que era un cobarde, un depresivo, un homosexual. Él repite todo. Alvarito. Mira, déjenme dar mi apreciación. Juan Pablo Duarte fue un ciudadano dominicano, ¿verdad? Nacional dominicano. Un miembro de esta parte de la isla de Santo Domingo de sacrificio. Lo que pasa es que Alvarito Arbelo, que ojalá me estuviera viendo, ojalá yo lo tuviera de frente, y para decírselo, es todo lo contrario de Duarte. Mientras Duarte puso todo lo que podía tener al servicio de que se lograra un objetivo colectivo, Alvarito Arbelo sabe que yo sé, porque a mí me lo dicen, de los días que va a la casa de Miguel Vargas a buscar un cheque de 200,000 pesos mensual. Tú querías. Pero déjame decirte. Tú querías. Pero Alvarito, pero oiga lo que le voy a decir. Si Hipólito Mejía lo manda a buscar y le dice que el cheque de Miguel sube a 250,000 pesos, no deja de ir a la casa de Miguel para ir a la casa de Hipólito a buscar un cheque de 200,000 pesos. Porque mientras Duarte representa el sacrificio, lo de la madre, bueno, no sé, porque estoy hablando Manuela se moría en el país de un individuo. Se moría y Duarte pero que no podía. Manuela llamó a Manuela y sí, pero el mismo Duarte murió exiliado en la miseria. Él también fue el eructo de haber entregado todo lo que a él le correspondía y lo que tenía su familia a favor de lo que fue eso. Que nunca en la vida lo va a hacer Alvarito. ¿Usted ha visto a Alvarito Arbelo algún día llamando a un programa para decir, yo voy a poner 5 pesos para que ese niño lo lleven a Cuba para operarlo? Pero otra cosa. Porque él, mientras Duarte desprendido, ese es un oportunista. ¿Usted lo ha visto a él a favor de los más necesitados? No. Cuidado. Y debo decir lo siguiente. Estamos un poco exaltados. Un oportunista. Me molesta. Un oportunista. Un oportunista, claro, sí. Cobra en el palacio. Sí. Cobra. Sí, claro que sí. Siga. Cobra, va a la casa de Miguel Vargas. Es más, yo no voy a decir. No, dígalo. No voy a decir quién me lo dijo, pero es una gente que está tan cerca de Miguel como está Dani de ti, de 7 a 9 de la mañana. 30 años tiene al lado de Miguel. No voy a decir los otros comunicadores. Pero Miguel es el presidente de tu partido, José Daniel. Miguel es el presidente de tu partido, sí, Miguel Vargas. Miguel se parece mucho a un señor de la comunidad. El presidente de tu partido, Miguel, te dije que el agua de la playa me da y nada más, pues yo no sé nadar, no me meta para lo hondo. Sí. Miguel se parece mucho a un productor ya muerto, familia de mi papá, de Los Pinzones, que él compraba las vaquitas jóvenes y flacas. Sí. Ponía a los trabajadores para que la engordaran. Sí. La vendía, sí, pero le pagaba. Miguel encontró en el 2004 una vaca flaca. ¿Cuál la era? engordó. ¿Cuál era? La vendió, pero no le pagó a lo que le ayudaron. El PRD. Mira. El Tribunal Disciplinario del PRD. Vinimos a hablar el Tribunal Disciplinario del PRD. Esto está grabado. El Tribunal Disciplinario. Porque la expulsión de José Daniel debe ser sumario del partido. Sí. No, pero que José Daniel es gente libre. Yo estoy expulsado. Valentín y Nelson y el hermano de Valentín. Sí.
no me dejaron entrar una vez. Yeti. Sí, porque ellos estaban con el otro candidato diferente Sí, a Mecho. Y como sí. yo estaba con Mecho, yo estaba con los otros candidatos. Sí. Yo no podía. Pero un hombre ha sido Rosario. Te Pero expulsaron. un hombre ha sido No, Rosario. yo soy de José Toribio, de Flérida Almanza. Te expulsaron y de del una PRD. excelente mujer que se llama Ana del Carmen Y Domínguez. apoyas a Mercedes Ortiz. Lo que sucede es que con relación, ya yo he Cuidado, madurado un poco. cuidado. Madurado un poco. Sí. Ten cuidado. Por ejemplo, si tú me dices a mí si David Collado está haciendo buen trabajo en Santo Domingo, yo te digo que sí. Y Mercedes Entonces, le está dando cuidado. Excelente. Ah, Por eso, no, por eso hay que ella lo está viendo. No, hay que buscar, hay que buscar el Hay un equipo de gente mirando a ver lo hay que que tú haces. buscar el sistema. Sí. No. Si Ya hay estuviera personas mal, opinando en la si estuviera transmisión. mal, Hay personas está opinando en la mal. transmisión. Es verdad. Cuidado. Sí, opinando de la entrevista Bueno, suya. vamos a volver a Duarte. Vamos a volver a Duarte. Con relación a al mira, expuesto por mira, Alvarito Arbelo de que era un cobarde y un homosexual. lo que pasa es que yo voy Alvarito Arbelo fue que lo dijo. brevemente, yo te voy a decir, por ejemplo, el país que más se ha caído y más se ha levantado ha sido la República Dominicana. Caonabo, a los 2 o 3 días de llegar Colón, a pelear, a defender lo nuestro. Acabó Sí. con la fortaleza de la Navidad, ¿verdad? Luego, en el año de 1809, la reconquista de Juan Sánchez Ramírez, que imperó por encima de la posición que tenía Ciriaco Ramírez, de que nosotros debíamos declararnos libres de toda la potencia. Él prefirió que volviéramos otra vez a España, pero ya habíamos salido de Francia, que en el año de 1795 el Tratado de Basilea nos entregó a Francia. Luego, en 1821, la independencia efímera de Núñez de Cáceres, 39 días. 39 días la dependencia efímera. Muy rápido, porque no Dice que- había ni jurídico, ni militar, ni economía, ni Estado, ni nada. Un compañero tuyo que sustentaba. que compuesto muy rápido. Entonces, Lo pusieron y lo quitaron rápido. Lo pusieron y lo quitaron rápido. Dile el nombre, Yo no sé juégatela. nada. Yo no sé nada. Tú lo sabes. Yo solo sé que no sé nada. Ok. Yo no sé nada. Ahí Entonces- no sabes. no, pero... Continuemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Traemos. El proyecto de Juan Pablo Duarte, que lo sustentó en la amistad, por eso él tenía una alta valoración por la amistad, porque él le dijo a ese grupo que se llamaron los trinitarios, si ustedes no fueran mis amigos, no se involucraran en esta locura. O sea, él sabiendo que podía venir el fracaso, que podía llegar el fracaso, comenzó a invertir, a dar paso, a organizar una empresa que desembocó en la libertad, Luperón en la Duarte. independencia. El general Luperón Duarte. Es que son dos momentos. El general Alvarito son dos también. momentos diferentes. Son momentos diferentes. Pero Yo no Alvarito formo dice. parte de este programa. Pero Alvarito ¿Eh? dice. Yo de la forma parte de este programa. La formaste hoy. Alvarito en sus críticas radicales, excesivas, en contra del patricio Juan Pablo Duarte, habla de que Luperón tiene más méritos que él. Pero sin embargo, Juan Bosch, que es un intelectual de verdad. O sea, Alvarito es un intelectual. No intelectual con B. Sí. ¿Cómo? Con B. De burro. No. Cuidado, Hay otro no. que termina en oso. Ah. Yo vi a Alvarito Arbelo haciendo el programa del gobierno de la mañana en el ayuntamiento con lo que está diciendo escrito. Pero así sí es bueno. Pero Alvarito se jacta Está porque él no bien, usa está bien. artículos electrónicos. Sin embargo, no utiliza celulares, el profesor, tablets, laptops, no utiliza nada de eso. el profesor Juan Bosch, a quien Hipólito Mejía lo bautizó como el único político y serio, porque desde que forma parte de la clase política deja de ser lo otro, decía. En Juan Bosch se reduce la tesis de que se puede ser político y serio. No dice que Luperón es el padre de la independencia. Bueno, por eso nosotros no coincidimos con lo expuesto por Alvarito. No dice. Para que se sepa. No Nosotros dice que es el padre de la, estamos preguntando de la independencia. No. lo expuesto de Alvarito, Arbelo, No, todas las cosas y los epítetos despectivos lo que que- utilizó en contra del lo- patricio Juan Pablo lo Duarte. que sucede Porque no es- coincidimos con él en nada. Lo que pasa es que ese retrojo de la comunicación, ¿Cómo? ese retrojo de la comunicación, Álvaro. sí, Alvarito Arbelo, tenía que, mira cómo nosotros estamos perdiendo el tiempo en vez de llevarle a la población No, porque es un una tema, opinión. es un tema de actualidad. Sí, de actualidad. Es un Pero tema de sin embargo, actualidad. estamos y es lo sal- que está en boga en los medios de comunicación. estamos saltando y la es un figura. programa de actualidad. Sí, Sí. claro.
Es un programa de actualidad. No, esto es toque de queda. Un programa de Sin actualidad de la nosotros provincia, el principal tenemos programa de este canal. Alvarito Albelo en nuestra boca, pudiendo tener otras cosas. Aunque en el fondo es la pregunta. No, pero César Medina está muy enfermo. Sí, Tiene él cáncer. mismo lo dijo que tiene cáncer. Tiene cáncer. Tiene cáncer. Sí. Sin embargo, lo que quiero decir es que El hombre que más gana a nivel del país. No, eso lo dicen los enemigos más que el que presidente no de reconocen los los Estados atributos Unidos. de César Medina independientemente. ¿Cuáles son? Que es un periodista brillante. Oh, Porque para decir que ha estado en los principales medios de comunicación del país. Sí. Pero los enemigos él de dijo César. Sí. un oportunista brillante. fue sí, que un dijo. oportunista. Bueno, eso lo dicen los enemigos de César Medina. yo no soy enemigo porque de Los él. enemigos de César Medina, Oportunista. envidiosos porque no han tenido las facilidades que la La tenido. economía de César Que es la muy ha tenido, buena. César Medina siempre Es todo muy bien. buena. Pero eso es otra cosa. Sí. Él es un hombre que está Seguimos. enfermo y tenemos que orar por él. Sí, sí. Seguimos. Que vamos a orar por César Claro por que su pronta mejoría. Claro que Sí. sí. Porque una enfermedad la puede tener cualquiera. Claro. Imagínate, Y no podemos No está en alegrarnos. discusión de su... De No podemos alegrarnos de nada. No está en discusión. Oré yo por Que fin. el resentimiento de ustedes, Orello, por ese odio que ustedes tienen, no. lo ceguen. No. Ese No, odio que no, le tienen a César, No, Aquí no que hay nada. ustedes, que es un odio, lleno de envidia. No, pero oye, eso es otra cosa, un odio, odio odio. acompañado de envidia. No. No lo sé, un ser humano. Orello, Ni odio ni César es un ser humano, ¿eh? Orello por Fiquito va, que me picó una vez así hasta por Fiquito. Orello, mira, yo soy un tipo bueno. No, porque donde él compro venden. Sí, claro que sí. que No es que tener no, cuidado. es que no puede haber Critiquen alegría. la parte política, pero no se alegren del Sí, mal pero de nadie. Vamos Nadie a, se está es que alegrando estamos de hablando eso. de dos realidades. Eso Vamos es a malísimo. continuar. La Daniel. enfermedad de él Sí. y lo que ha sido. Y Y es un Chiqui- brillante. José Daniel vino aquí a acabar con todo el Y mundo. Chiqui quiere No, eso es falso. ligar una cosa con la otra. y José no es así. Daniel vino aquí, en vez de hablar de historia, vino a acabar con todo el mundo. No. Eso fue lo que él vino al No. programa. Continúa, José Daniel. Bueno, no, pero simplemente referir con relación a la fecha de hoy, que se puede hablar de Día de las Razas, porque hay una convergencia de raza que inclusive definieron lo que era la etnia a nivel del mundo. O sea, ya el blanquismo caucásico europeo ya no es propio de Europa, y de igual manera tú te encuentras un individuo que forma parte de un equipo de fútbol de Europa que tiene un negrito como yo jugando con ellos, y es tan bueno como tal, porque la destreza no está en el color de la piel, simplemente está en la psique del individuo, que ese etnocentrismo no le ha permitido mayor desarrollo. Sin embargo, el Día de las Razas se enmarca precisamente como una fecha en donde hay una globalización de la misma. Y debo decir, desde el punto de vista económico, que también la conquista de América dio paso para que nuevas venas marítimas comerciales surgieran. Ya el Mediterráneo no era la obligatoria ruta comercial. El continente americano se convirtió entonces en la ruta comercial por excelencia. Y más acá, hace algunos años, ¿verdad? En comienzo del siglo XX, se produjo la gran obra de la ingeniería mundial, donde la naturaleza se transformó en tecnología cuando se construyó el canal de Panamá, que acercó entonces las rutas. Bueno, licenciado, vamos a llegar a la parte final. Tengo dos preguntas en la parte final que no puedo dejar. Bueno, no sea muy larga por el tiempo. En cuanto a la historia se refiere, historia reciente, Yo creo que era de política la pregunta. historia reciente, y también nos vamos a ir un poquito detrás. No, política no. No podemos en- terminar con política. Porque un Ahorita, invitado vino a hablar de historia. ahorita se hizo mención de algo que yo quiero aclararlo. Adelante. Entre Valentín y la actual alcaldesa, ¿cuál ha sido mejor? No, porque yo creo que en esta gestión se han dado pasos más agigantados. Parece que la cabeza de María Mercedes Ortiz parece que está mejor amueblada en materia de administración municipal. No queriendo decir, oiga ¿Cuál bien, fue mejor? la administración Pues de, ya, pues del yo voy a licenciado- ¿Cuál fue mejor alcalde? Déjame Hasta ahora, la doctor. administración de Valentín Fernández también dio paso. Ok, pero en resumen, significativo ¿cuál fue a favor- mejor de los ¿Cuál fue dos? mejor? a favor del municipio. ¿Cuál fue mejor de los dos? No, eso es indiscutible. Que ¿Cuál? estamos atravesando la mejor gestión municipal que ha tenido Salcedo. Meta ha sido mejor que Valentín y mejor que Elio Pérez. Sí, claro que sí. ¿Cuál problema? Mejor que Elido Pérez. Espérense, el problema es... La mejor gestión municipal, mejor que Valentín y Voy Elio para, Pérez. voy para allá. El problema es que el momento es que determina Sí. cuáles son las oportunidades que tú tienes. Y ahora la administración local tiene
a nivel nacional tiene más oportunidades desde el gobierno, desde los órganos que tienen que ver con el desarrollo municipal, que antes, cuando Elido Pérez, no existía. ¿Entiendes? Pero se dice que la mejor gestión es la de Elido Pérez a nivel de Sí, pero yo espero que... Él dice loco. No te eches por atrás, ya porque nos vamos, ya nos vamos. Ya nos vamos. Hay otra pregunta. Sí, espérate. Si usted dijo ahora. Sí. Dijo. Usted dijo Sí. que la mejor gestión que ha tenido el municipio de Salcedo era la de Mercedes Ortiz. La actual. Ya. Es decir, fue mejor que él y de Valentín. Sí, Ya. ahora hay que esperar que termine, porque ella se puede dañar hoy. Lo que yo estoy viendo es ya que está va a bien. terminar, que va a terminar mucho más. Y debo advertir algo. Sí. No estoy aquí defendiendo a María Mercedes Ortiz, porque ya se terminó en José Daniel Toribio el bufonear a ningún político. Yo estoy reconociendo, porque yo no trabajo en la capital. Sin embargo, como veo televisión encendida, porque mucha gente la ve apagada, estoy valorando la gestión de David Collado en Santo Domingo, como ha ocurrido con Chacho Landestoy en Baní históricamente. Reconoce la demás gestión de la provincia también, José Daniel. Sí. Reconoce la demás gestión de la provincia. Naturalmente veo los esfuerzos que se están haciendo en Villa Tapia. Y aquí en Tenares. Un poco desde lejos, igual que en Tenares, porque yo no pertenezco ahora. ¿Pero de qué? ¿De Tenares? Pero no he terminado de advertir. De la alcaldía. Ay, santo. No he terminado de advertir. Estamos hablando en serio con No he terminado de advertir lo siguiente. No estoy hablando de María Mercedes Ortiz. Estoy valorando la administración. Si fuera Dani o si fuera Chiqui y esos resultados estuvieran ahí, yo estaría diciendo lo mismo. Porque, repito, se terminó, ya yo soy un anciano, se terminó el bufonear. Una sola respuesta. Una sola última. De pavo para Navidad. Sin entrar en detalles. Desde que Cristóbal Colón pisó esta tierra que hoy estamos pisando y se habla de un desfalco, ¿cuál es la diferencia en la actualidad con respecto a la desfalco que se ha dado? Una pregunta dirigida, Dani. En la República. No jueguen con la inteligencia de José Daniel. Dice Platón en su obra de la República que el Estado nació para la promoción del bien común. Y hay muchísimos que lo han utilizado. El Estado, antes de que el Estado surgiera, ya existía Estado. Cuando los grupos comenzaron a separarse, la sociedad se clasificó y hay algunos que se aprovecharon de la economía y se alzaron entonces con el poder político. Estoy hablando de la época esclavista, y en la época feudal se acentuó aún mucho más. En la época moderna, que nace el Estado con mayor formación, organización, aunque yo creo que es el siglo XVIII lo que transforma eso, ha habido gente, grupos sociales que se han aprovechado y, como dice el Lucio Casado, han utilizado el pasar por el Estado para transformar sus condiciones económicas. Bueno. ¿Qué es lo que tú me quieres decir? ¿Hubo saqueo en el momento de la conquista de América? Sí, pero parece ser que eso es una constante con nosotros, porque el Estado Dominicano, desde su nacimiento, date cuenta que el ideal político de Duarte no llegó al poder. ¿Quién se aprovechó de él? El ideal político conservador y el ideal clasista de la clase más importante que representaba el que fue el primer presidente de la República Dominicana, que fue Pedro Santana. Un traidor, el primer traidor. Pero debo decir que eso se ha multiplicado aún mucho más, y el Estado ha servido y sigue sirviendo y sirve en estos momentos como palanca para el enriquecimiento de gente que está en el Estado y ha estado en el mundo. Dice en la transmisión que Padrón sabe más que José Daniel. Despídelo, chico. Gracias a José Daniel Toribio, profesor, catedrático universitario, abogado, una persona con muchas luces y un gran conocedor de la historia dominicana y contemporánea. Brillante, José Daniel. Hermano, gracias por acceder a nuestra invitación. Nosotros haremos un corte comercial y volveremos con más contenido y más información acá en Tu Mejor Mañana.